Buenos días, vamos a empezar con la primera explicación del tema sobre electromagnetismo. En concreto comenzaremos con magnetismo. La primera parte del magnetismo trata sobre los imanes y sus propiedades. Entonces, bueno, antes que nada, ¿qué es un imán? Bueno, a priori todo el mundo sabe más o menos qué es un imán. Un imán es pues algo que es capaz de atraer a otros metales y que también pues es capaz de crear fuerzas contra otros imanes de atracción o de repulsión. Entonces, bueno, vamos a definir sus características. Como hemos dicho, la primera propiedad de los imanes es atraer al hierro y a sus derivados. Bueno, en concreto veremos que hierro, cobalto o níquel, materiales que llamaremos ferromagnéticos. Los imanes vemos que tienen la fuerza concentrada en sus polos, separados por una línea neutra de la que no existe fuerza. A estos polos lo vamos a llamar polo norte y polo sur. Entonces, una de las propiedades que tienen los imanes importantes es que nunca, nunca, nunca vamos a poder encontrar un polo sur o un polo norte suelto. Esto es una característica importante con respecto a la electricidad, donde sí que existían cargas eléctricas positivas o negativas sueltas. En este caso, si nosotros cogemos un imán y lo rompemos, no lo voy a romper, aparecerán automáticamente dos nuevos polos. Es decir, nunca vamos a poder encontrar un polo sur suelto sin un polo norte asociado. Y por último, vamos a hablar de estas fuerzas que se producen. Vamos a ver que existen, por un lado, los polos del mismo signo se repelen y los polos del signo contrario son atraídos. Además, esta fuerza vemos que con la distancia entre ellos va desapareciendo. Cuando están cerca es cuando esta fuerza es mucho más potente. Como veremos, esta fuerza se parece a la fuerza que existe entre las cargas eléctricas positivas y negativas. Sin embargo, son unas fuerzas de alguna forma nuevas, porque no existe relación a priori entre las cargas magnéticas o los polos magnéticos y las cargas eléctricas. Entonces, bien, nos encontramos con una nueva fuerza a distancia que en principio no somos capaces de explicar, no somos capaces de percibir físicamente ningún tipo de relación entre ambas. Estas fuerzas pues no es porque alguien esté empujando a alguien o alguien esté estirando a alguien, sino que parece que se transmiten por el espacio sin que yo sea capaz de verla, ni percibirla, ni notarla. Entonces, para poder explicar esta fuerza a distancia, recurrimos a lo que llamamos campo magnético. Bueno, el campo magnético es algo parecido a lo que nos podemos encontrar pues, con la gravedad, el campo gravitatorio, o con la electricidad, el campo eléctrico. Sin embargo, vamos a ver que esta es un poco diferente. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las características del campo magnético cerca de un imán. Bueno, para empezar, aquí hay un campo magnético. La mejor forma de saber si hay un campo magnético o no es ver si existe alguna fuerza sobre los imanes. Y entonces, bueno, vamos viendo que si yo cojo un pequeño imán y lo consigo colocar y lo coloco sujetado por un pequeño alfiler, lo que vamos a encontrar es que, bueno, no consigo que funcione muy bien. Está un poco viejo, pero lo que pasaría es que siempre va a apuntar hacia el norte. El campo magnético siempre va a estar orientado hacia el mismo sitio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando colocamos un imán más potente? Vamos a intentar dibujar estas mismas líneas de fuerza, pero alrededor de dicho imán. Entonces, cuando acercamos una pequeña brújula para poder detectar hacia dónde apuntan las fuerzas que produce dicho imán, vemos que estas fuerzas son, bueno, tienen una forma un poco rara. Vamos a intentar dibujarlas. Parece que las fuerzas salen, o las líneas de fuerza salen del polo norte, empujan hacia afuera, rodean el imán y entran por el polo sur. Salen por el polo norte, rodean al imán y entran por el polo sur. De hecho,
atraviesan por dentro del propio imán y vuelven a salir por el polo norte. Es decir, que son líneas cerradas de fuerza. Bien. Bueno, pues a estas líneas de fuerza, que de alguna forma representan qué pasaría si yo aquí colocara una pequeña brújula. Bueno, pues apuntaría en esta dirección. Lo vamos a representar con la letra B y vamos a crear una nueva magnitud que se dice o que se define como campo magnético, o más propiamente, líneas de inducción magnética. O más propiamente, líneas de inducción magnética o también líneas de fuerza magnética. Estas líneas de fuerza magnética o esta nueva magnitud se va a representar con la letra T en honor a su descubridor, Tesla. Así podemos decir, por ejemplo, que en esta región del espacio existe un campo magnético con una fuerza de 30 teslas. ¿Vale? Bien, ya tenemos explicado lo que son las líneas de campo magnético o líneas de inducción. Estos son muy importantes, porque luego hablaremos de la intensidad del campo magnético, la dirección del campo magnético, hacia dónde va el campo magnético, y es algo que nosotros no vamos a ser capaces de ver, pero que tendremos que imaginárnoslo. Necesitamos entender esto para poder luego comprender cómo funcionan los motores eléctricos, cómo funcionan los transformadores, bueno, y bastantes cosas más. Este mismo experimento es el que vemos aquí. De alguna forma intenta dibujar las líneas de campo magnético como rodean a los imanes. También se puede realizar colocando aquí encima una hoja de papel con pequeñas virutas de metal y también se forman estas líneas de campo. Bueno, y si no, pues no lo creemos. Y ahora por último, para acabar con el contenido de hoy, vamos a ver cómo se comporta la materia en presencia de campo magnético. Pues bien, tenemos que los materiales pueden tener dos tipos de comportamiento, o bien ferromagnético o bien no ferromagnéticos, que los clasificaremos, bueno, los llamaremos dimagnéticos o paramagnéticos. Pero bueno, para nosotros lo más importante es que o son ferromagnéticos o no lo son. Entonces, para explicar su comportamiento, vamos a hacer una pequeña explicación. Internamente, cualquier material está compuesto por multitud de pequeños átomos que están orientados internamente cada uno al azar. Es decir, cada pequeño átomo es en sí mismo un pequeño imán que se orienta aleatoriamente. La suma de todos ellos produce un efecto aleatorio y por tanto un trozo de hierro no atraería a otro trozo de hierro a no ser que aparezca algún imán por el medio. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa cuando acerco otro imán. Al acercar otro imán a este trozo de hierro, entonces este pequeño trozo de hierro, acaba de convertirse en sí mismo en otro imán. Es decir, que tiene comportamientos, bueno, parecidos a los que tendría un imán original. En el momento que dejo de aplicar la fuerza, bueno, como veremos, el campo magnético de la Tierra reorienta otra vez la brújula en su sentido original. Bien. ¿Esto por qué se produce? Bueno, pues la explicación básicamente es que cuando a un material de estos le acerco un imán, este es capaz de forzar a todos los átomos a que se coloquen todos en la misma dirección, creando a su vez un nuevo imán, en este caso un imán inducido. Como veremos, este es un imán temporal, porque en el momento en el que yo dejo de aplicar la fuerza, esto deja de convertirse en un imán. Pues bien, esta capacidad para coger y reorientar todos sus átomos es lo que permite que estos materiales se llaman ferromagnéticos. Es decir, el resto de materiales, por ejemplo, si yo no sé, cojo un trozo de plástico, por ejemplo,
a pesar de que yo le aplique un campo magnético externo, los átomos internos no se reorientan. Es decir, tienen muy poca capacidad para dejar que giren libremente, es decir, que se mantendrán con sus átomos totalmente aleatorios. Entonces, de alguna forma, la forma de clasificar la materia según cómo afecta al campo magnético o cómo se ven influenciados por el campo magnético es mediante un concepto que llamamos permeabilidad magnética relativa, que es la que tenemos aquí, que mide la facilidad con que las sustancias se pueden orientar sus átomos. Entonces veremos que la mayoría de los materiales, por ejemplo el cobre o el aluminio, tienen una capacidad de orientación prácticamente nula, parece prácticamente igual a 1. Es decir, que ni apoya ni se contrarresta el efecto de los materiales dimagnéticos y paramagnéticos. Vemos que, por ejemplo, en el caso del cobre, pues tampoco se ve afectado. Sin embargo, en el caso de los materiales derivados del hierro fundamentalmente, bueno, hierro, cobalto y níquel y sus derivados, como por ejemplo el acero, que es un derivado del cobre, vemos que tiene permeabilidades magnéticas relativas muy superiores a 1, en torno a 180, o por ejemplo aquí tenemos un par de materiales supermagnéticos, como puede ser el permaloy o supermaloy, que tienen permeabilidades relativas muy superiores a 1. Es decir, que son materiales que permiten reorientar libremente sus átomos y crear nuevos campos magnéticos. Esta característica le va a permitir nos va a permitir que cuando queramos construir máquinas eléctricas, transformadores y motores, siempre utilizaremos materiales derivados del hierro. Y todo lo demás, ya sean cobre, aluminio, madera, plástico, el comportamiento va a ser muy similar. Prácticamente ignorarán el campo magnético, lo atravesarán, eso sí, pero lo ignorarán. Vale, pues hasta aquí la primera parte de hoy y el próximo día continuamos con electroimanes y bobinados.